Es lunes, hoy es lunes 18 y vamos a estudiar en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a estudiar ahí. Vamos a ver por dónde va. Vamos a ver. Que se lo sepa. Aquí. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Vamos a apagar el poquito. Sí. El capítulo 1 que estudiamos anteriormente describe la iglesia ideal. Este capítulo ofrece una imagen del pastor o siervo cristiano que es ideal. Pablo nos ha contado cómo llegó el evangelio a Tesalónica. Ahora nos cuenta cómo ministró a los jóvenes creyentes. Este es un esquema de programa de seguimiento de Pablo y explica por qué la mayoría de sus conversos se mantuvieron fieles al Señor y porque sus iglesias crecieron. Nos da 4 imágenes del trabajador cristiano ideal. El administrador fiel, que lo podemos ver del 1 al 6, del versículo 1 al 6. Porque ustedes mismos saben, hermano, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarle el evangelio de Dios en medio de muchas oposición. Pues nuestra exaltación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Qué tremendo privilegio es ser encargado del Evangelio. Tremendo privilegio es ser encargado del Evangelio, administrador del Evangelio, aquí en el versículo 4. A menudo hablamos de la mayordomía de las cosas materiales, pero también debemos recordar que cada creyente es un administrador del Evangelio y de la palabra de Dios. Cada creyente es un administrador del Evangelio y de la palabra de Dios. Dios le dio el mensaje a Pablo, según el glorioso Evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. Pablo, a su vez, lo encomendó a Timoteo. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las obsesiones de lo que falsamente se llaman ciencia. Y se esperaba que Timoteo lo encomendara a personas fieles en la iglesia que luego lo encomendarían a otros. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. La principal responsabilidad de un administrador es ser fiel. Y es sobre la base de esta fidelidad que seremos aprobados y recompensados cuando Cristo venga. Para ser fiel, su mayordomía, un creyente debe estar dispuesto a sufrir. Pablo y Sila habían tratado
gozosamente Filipos, y podían haber puesto todo tipo de excusas para tomarse unas vacaciones. Pero cuando sus amos vieron que se le había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y lo arrestaron hasta la plaza, ante la autoridad. Después de haberlo presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbre que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándole sus ropas, ordenaron que lo azotaran con varas. Después de darle muchos azotes, lo echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que lo guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, lo echó en el calabozo interior y le aseguró los pies y los cepos en el cepo. Pero sabían que Dios le había confiado el evangelio y que tenían que llevar el mensaje a otras ciudades. En lugar de tener miedo, fueron valientes para proclamar las buenas nuevas. El administrador fiel debe vivir para agradar a Dios, no a los hombres. Se lo voy a volver a repetir. El administrador fiel debe vivir para agradar a Dios, no a los hombres. Es tentador comprometer el mensaje para ganar amigos, pero Dios no puede bendecir a un administrador cuyo mensaje y ministerio no están de acuerdo con su patrón divino. En el versículo 3, Pablo afirma que su mensaje no era de engaño o error, es decir, era la verdadera palabra de Dios. Su motivo era puro y no de impureza, y su método era honesto, no engañoso, como poner el cebo en el anzuelo como para pescar. En el versículo 5 declara que Pablo no recurrió a halagar a la gente para obtener ganancias personales. Pablo siempre honró a los trabajadores fieles y dio alabanza donde era debido, pero no se rebajó a la adoración para ganar conversos o influir en sus seguidores. Así, entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Bueno, aquí está hablándose, aquí va a ser como la madre gentil. Aquí en el libro Primera de Tesalónica, capítulo 2, versículo 7 al 8. Vamos a ver lo que dice. Más bien, demostrando ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran efecto por ustedes, nos hemos complacido en compartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Parece extraño que el hombre Pablo, se compara a sí mismo como una madre amante. Eso lo vemos en el versículo 7. Consideremos también donde afirma en Corintios 4, 14, 15, donde afirma que como padre espiritual había engendrado a los santos en Corintias a través del Evangelio. Mira cómo dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Pablo usa la imagen de un padre, pero un pensamiento principal aquí es el ciudadano amoroso. Los nuevos cristianos necesitan amor, alimento y cuidado tierno.
tal como una madre se lo daría a sus propios hijos. Los bebés recién nacidos necesitan leche de la palabra. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Y luego deben graduarse a la carne. Después de la leche deben graduarse a comer la carne. Así que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo en verdad, ni ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos, discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo, no son carnales o andan como hombres del mundo. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, no son como hombres del mundo. El pan, el pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También se puede hablar acerca del maná, que eso lo podemos ver en el capítulo de Éxodo, capítulo 16 de Éxodo, y la miel, cuando dulces, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sin más que la miel a mi boca. La forma en que una madre alimenta a su hijo es casi tan importante como lo que le da de comer. ¿Qué importa es que nosotros, qué importa es que nosotros, los cristianos mayores, alimentemos a los creyentes más jóvenes con amor y paciencia? El padre preocupado, el padre preocupado. Pablo se preocupó mucho por su iglesia. Vamos a ver lo que dice aquí en primera de Tesalonicenses, del capítulo 2, versículos 9 a 16. Porque recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no se encarga ninguno de ustedes. Les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irresponsablemente nos comprometamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los asustamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con su propio hijo, para que anduvieran como es digno de Dios que los llamado a su reino y a su gloria. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, lo aceptaron no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que estaba en Judea, porque también ustedes padecieron lo mismo sufrimiento a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar de los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos al extremo. Nótese aquí en el ministerio paternal de Pablo. ¿Qué hizo? Pablo trabajó, Pablo predicó, Pablo se comportó, Pablo exhortó y Pablo sufrió. En el versículo 9a, Pablo trabajó. En el 9b, predicó, se comportó en el 10, exhortó en el 11 y sufrió en el 14.
Un padre debe velar por su familia y hacer sacrificios por su bienestar. Los niños son grandes imitadores. Los niños son grandes imitadores. Los niños son grandes imitadores. Es importante que los padres y madres espirituales vivan vidas que sean ejemplares. Es importante que los padres y madres vivan vidas que sean ejemplares. Pablo podía haber reclamado sus derechos como apóstol y haber exigido a la iglesia que los mantuviera, pero en cambio trabajó sacrificialmente en sus propias manos para ministrar a la iglesia. Los padres no hacen que los niños pequeños paguen por el cuidado que reciben. Pablo también tuvo cuidado de vivir una vida que fuera santa con Dios, justa, santa para con Dios y justa para con el hombre, e intachable para consigo mismo. Pablo también tuvo cuidado de vivir una vida que fuera santa para con Dios, justa para con el hombre e intachable para consigo mismo. Uno de los deberes de los padres es soltar y educar a sus hijos. Y esto lo hizo Pablo en Tesalónica. Proporcionó enseñanza individual y personal a cada uno de vosotros. Así como el ministerio público de la iglesia, los líderes espirituales no deben depender únicamente de su ministerio público. Sus hijos espirituales también necesitan ánimo y consejo personal. El triple ministerio de Pablo como padre consistía en exhortar o suplicar, consolar o animar, encargar o testificar. Pablo no solo le enseñó la palabra, sino que lo animó a partir de sus propias experiencias en el Señor. El apóstol se recogió por la forma en que sus hijos espirituales recibieron la palabra de Dios. Él sabía que el Espíritu de Dios obraría en sus vidas y recibieran la palabra y creían en ella. Si unimos Filipenses, el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 2 al 13, con Efesios de 3, 20 al 21 y Tesalonicenses 2:13, primera de los Tesalonicenses 2:13, veremos que Dios obra en nosotros a través de su palabra, su espíritu y la oración. Dios obra en nosotros a través de su palabra, su espíritu y la oración. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, lo aceptaron no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Bueno, finalmente, Pablo advirtió a su familia espiritual de los enemigos que los perseguían. Si los cristianos se convierten en seguidores del Señor y de la iglesia, entonces pueden esperar ser perseguidos por Satanás y sus seguidores. El hermano, vamos a hablar ahora aquí, el hermano amoroso en estos últimos versículos. Estamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 2,
versículos 17 al 20. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo en persona, pero no en espíritu, estaban muy ansiosos con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más una vez, pero Satanás no lo ha impedido. ¿Por qué? ¿Quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? No, lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida. Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Cuánto amaba Pablo llamar a estos santos hermanos? Usa la palabra 21 veces en sus dos epístolas a los tesalonicenses. Usa la palabra hermanos 21 veces. 21 veces, sí, 21 veces en sus dos epístolas, en sus dos cartas. Por supuesto, esto también incluye a las hermanas. Hermanos, está hablando también de las hermanas también. Hermanos, también está hablando de las hermanas. Usted sabe cómo va eso. Se veía a sí mismo como uno de ellos, parte de la familia. En el versículo 17 dice que estuvo huérfano de ellos por un corto tiempo, como niños, lejos de la casa. Los amaba, oraba por ellos y deseaba mucho volver a verlos. Después de todo, la prueba de nuestra vida espiritual no es lo que hacemos cuando estamos en la iglesia con la familia, sino cómo nos comportamos fuera de la iglesia. Se lo voy a volver a repetir. Después de todo, la prueba de nuestra vida espiritual no es lo que hacemos cuando estamos en la iglesia con la familia, sino cómo nos comportamos fuera de la iglesia. Pablo no era tipo de miembro de la iglesia que se tomaba unas vacaciones de la casa de Dios. Como se mencionó antes, cada capítulo de esta epístola termina con una referencia al regreso de Cristo. En el capítulo 1, el regreso de Cristo está relacionada con la salvación. Aquí, en el capítulo 2, está relacionada con el servicio, porque Pablo pudo ministrar fiel. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pablo? A ver, ¿por qué Pablo? ¿Por qué Pablo pudo ministrar fiel y amorosamente a estos santos? ¿Por qué? Porque lo vio a la luz de la venida de Cristo. Angelaba el día glorioso en que se regocijaría por ellos en la presencia de Cristo. Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Este gozo es seguramente el gozo de presentar la iglesia a su Padre, y aquel que es poderoso para guardarlos a todos ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Pablo soportó todo tipo de sufrimiento por este mismo gozo. Nos regocijamos al contemplar ver a Jesús un día. Nos regocijamos al contemplar ver a Jesús un día. Para ser fiel a su mayordomía, un creyente debe estar dispuesto a sufrir. Un creyente debe estar dispuesto a sufrir. Pablo y Silas habían sido tratados gozosamente en Filipos y podría haber puesto todo tipo de excusas para tomarse unas vacaciones. Pero sabían que Dios le había confiado el evangelio y que tenían que llevar el mensaje a otras ciudades. En lugar de tener miedo, fueron valientes para proclamar las buenas nuevas.
Los bebés recién nacidos necesitan la leche de la palabra. Desean, como niños recién nacidos, la leche para pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Y luego deben graduarse en la carne. Así que yo, hermanos, no puedo hablarle como espirituales, sino como carnales, como a los niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden porque todavía son carnales, pues habiendo celo, discusión entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, no son como hombres del mundo. Bueno, como se mencionó antes, cada capítulo de esta epístola, de esta, ok, no, ya. Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Este gozo es seguramente el gozo de presentar la iglesia a su Padre. Pablo soportó todo tipo de sufrimiento por este mismo gozo. No regocijamos en contemplar ver a Jesús un día. Vamos a ver a Jesús un día. Tenemos que regocijando por eso, porque vamos a ver a Jesús un día no muy lejano. ¿Ok? Bueno, ya yo voy a terminar esta clase de hoy y nos vamos a ver mañana no, el viernes en el capítulo 3 y 4. Vamos a estudiar el capítulo 3 y 4 el viernes. Sigue ahí, nos vemos. Bendiciones. Bye.